Siguiendo con nuestra escuela dominical, vamos a desarrollar hoy el tema de los padres como maestros de los hijos. Quiero que abordemos como texto de introducción el que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Es un texto conocido. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos nosotros sabemos que Timoteo fue educado por su abuela y por su madre en las sagradas escrituras, y que la sabiduría que la Biblia da es la sabiduría que lleva a la salvación eterna. Lo que nos da un marco de referencia, y es que es en el hogar el primer escenario formativo y de formación, sobre todo espiritual. Las escrituras deben estar impregnadas en cada hogar de tal manera que sean el escenario de formación de los pequeños. También como padres tenemos la obligación de formar a los hijos de la manera más amplia que podamos. Voy a usar como reflexión la famosa obra de C.S. Lewis que se llama La abolición del hombre, y nos va a servir en esta enseñanza como punto de referencia para varios de los aspectos que vamos a tocar. Y Lewis hace ya una reflexión en su época. Recuerden que este libro fue escrito fue publicado en 1943. Y Lewis hace la siguiente declaración: si se embarcan en este camino, hablando de la educación, dice, la diferencia entre la educación nueva y la vieja será importante. Donde la antigua operaba una iniciación, la nueva se limita a condicionar. La antigua trataba con sus pupilos como un pájaro adulto trata con sus polluelos cuando le enseña a volar. La nueva trata con ellos como el avicultor hace con estos, tratándolos de tal o cual manera, con propósitos de los que el pájaro no tiene ni idea. En una palabra, la antigua era una especie de propagación de hombres que transmiten a otros hombres lo que es ser hombre, mientras que la nueva es simple propaganda. Lo que hace Lewis es comparar los objetivos de la educación, en ese momento los objetivos de la educación clásica, con los objetivos de la educación que él está viendo. En todo el libro Lewis hace un comentario sobre un manual educativo y él va haciendo la diferencia. Ahora, ya en esa época, Lewis consideraba que la mayoría de lo que se estaba enseñando en ese tiempo no era una verdadera educación, sino una simple ideologización, una mera propaganda. Es decir, la educación utilizada como medio para implantar una serie de concepciones de la vida fuera de una real formación del ser humano. También quiero que tengamos presente una cita del autor Mario Vargas Llosa, que habla sobre el tema de la educación. Él dice, la cultura se transmite a través de la familia, y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de las generaciones ha sido la iglesia, no el colegio. Varios puntos para reflexionar sobre esta cita. Primero, el autor no es un autor creyente, pero sin embargo, precisamente en base en su amplia formación cultural, llega a un análisis y él dice que la familia es la principal formadora de cultura. Ahora, cuando la familia deja de ser esa institución formadora de la cultura
El resultado, dice Vargas Llosa, es el deterioro de la cultura. Y es significativo o con mayor significancia para nosotros que, a pesar de no ser un autor creyente, diga, luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de los siglos ha sido la iglesia. Ahora, sin duda que cuando Vargas Llosa escribe a lo largo de las generaciones, está haciendo un recorrido de todo el aporte cultural en el tema educativo y cosmovisional que ha hecho la iglesia en su transcurrir o en su devenir en la historia. Pero realmente nosotros como iglesia deberíamos preguntarnos hoy si en nuestra generación la iglesia está siendo transmisora de cultura. Y dice, no el colegio, pero lastimosamente para muchos padres de familia, el primer lugar de formación es el colegio. Para muchas iglesias, el primer lugar de formación es el colegio. Así que como padres muchas veces simplemente nos desprendemos de esa responsabilidad y decimos, eso tienen que enseñárselo en el colegio, y normalmente los colegios responden diciendo, realmente eso deberían enseñárselo en su casa. Y la iglesia muchas veces no está haciendo su papel tampoco como transmisora de cultura, de tal forma que ayude a padres y transforme generaciones de jóvenes en una cultura más sana. Habiendo hecho esa introducción, entonces abordaremos el tema de los padres como los maestros de los hijos. Las Sagradas Escrituras en muchos textos exigen, mandan, ordenan a los padres que sean los primeros formadores de sus hijos. Y además que esa formación debe ser integral, es decir, cubrir todas las esferas del desarrollo de los niños, su formación espiritual, también su formación intelectual y también su madurez emocional. Esto sin duda es una gran responsabilidad para nosotros como padres. Pero nosotros debemos entender que Dios no nos dejó solos en esta responsabilidad, sino que nos dio su palabra, la palabra de Dios, que nos ayuda primero a formar nuestros propios corazones, porque no podemos transmitir algo que nosotros mismos no somos. Por eso debemos preocuparnos por nuestra formación espiritual, intelectual y madurez emocional para poder ser instrumentos idóneos en las manos de Dios para la educación de nuestros hijos. Esta palabra que forma nuestros corazones es útil también para toda instrucción en la verdad. Como le escribió Pablo a Timoteo, y recordemos la cita de segunda carta 3:16 al 17, que después de haberle dicho, recuerda que esto lo aprendiste de tu madre, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para enseñar. El currículum que nosotros como padres tenemos para enseñar a nuestros hijos es en primer lugar la palabra de Dios. Porque ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que el primer compromiso de nosotros como padres es el serio estudio de la Biblia, que nos capacite para enseñar el camino de salvación a nuestros hijos, para cultivar con ella su vida espiritual. Una vida espiritual en medio de tanta confusión espiritual, emocional que nosotros vemos en nuestra sociedad actual. En medio de este caos, de este desorden mental, emocional que nuestra sociedad está viviendo, los padres tenemos que ser ese referente de claridad para iluminar el camino de nuestros hijos y transmitirles la salvación y sabiduría para vivir en estos tiempos. De ahí que nosotros como padres debamos cultivar también la mente de nuestros hijos. Recordemos lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 1.
Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Los padres debemos iluminar el entendimiento de nuestros hijos con la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, para nosotros poder realizar ese rol adecuadamente, debemos ser conscientes como padres de la condición o la realidad de la educación actual. Muchos de nosotros delegamos en instituciones educativas esa formación. Es decir, enviamos a nuestros hijos a colegios, a jardines, a universidades. Pero debemos ser conscientes también de la realidad que nuestros hijos viven. De nuevo reitero, cuando Lewis escribe esta obra en 1943, ya era consciente de la situación tan difícil que vivía el clima educativo de sus tiempos, el relativismo cultural y la ideologización de la educación, que no se preocupaba por formar, sino por condicionar a las personas dentro de ideologías. Esta educación la contrasta Lewis con aquella educación que introducía al joven en el mundo del pensamiento, que le ayudaba a interactuar con las grandes mentes, que ubicaba a este joven dentro de una tradición de pensamiento y que dentro de esta tradición le obligaba a reflexionar sobre lo que leía, sobre lo que le enseñaba. La formación debería capacitar a todas las personas para interactuar con el conocimiento anterior y desde ese conocimiento, sobre esa base, construir un mayor conocimiento. Pero hoy vemos que esto no está siendo así. Occidente está rechazando la tradición cultural que le dio origen a su desarrollo y la está reemplazando por una cantidad de ideas y filosofías que no son más que huecas sutilezas. Sobre todo es lamentable que en el mismo campo cristiano haya un olvido de la tradición intelectual cristiana. La mayoría de los padres cristianos no conocen el abanico amplio de pensadores cristianos que hablaron sobre diversas áreas de la educación. Hay un rechazo a la propia tradición intelectual que se originó dentro del cristianismo. Hay un olvido lamentable porque muchos ni siquiera la conocen, pero también hay otros que a pesar de conocerla la rechazan por asumir como válidas todo este conjunto de modernas ideologías. O algunos hermanos incluso influenciados por el pragmatismo de este siglo simplemente dicen lo que queremos son cosas prácticas para la vida diaria, como si el hacer diario se pudiera desligar del conocer realmente. Recordemos, la ortopraxis o la práctica correcta es hija de la ortodoxia, de la creencia correcta, del conocimiento verdadero y de la ortopatía, de los sentimientos correctos. Por eso decimos que la formación debe tomar esas áreas. Si nosotros queremos un ser humano que actúe de forma correcta, eso no es posible sin un pensamiento correcto y sin unos sentimientos correctos. Evidentemente que no estamos haciendo un llamado a asumir esa tradición anterior intelectual de una forma acrítica. Todo lo contrario, lo que estamos diciendo es que nosotros debemos revisar esa tradición de una forma crítica para formarnos. Pero hoy vemos todo lo contrario, por lo que dijo Lewis. En una palabra, la educación antigua era una especie de propagación, de formación de hombre a hombre, de hombres que transmiten a otros hombres lo que es ser hombres, ser, la palabra ser, formar el ser,
el carácter, la vida, mientras que la nueva es simple propaganda. La nueva educación es simple propaganda y realmente no hay una cultura de base. La Biblia nos habla de ese modelo de transmisión del saber, cuando en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. La transmisión del conocimiento. La iglesia se ha sostenido a través de la historia gracias a esta cadena ininterrumpida de hombres que forman otros hombres. El tema del discipulado. Hombres creyentes, maduros en la fe, que asumen la responsabilidad de formar a jóvenes para que sean los sucesores en esa cadena de formación. Pero la iglesia ha olvidado su historia, ha rechazado las grandes mentes, los hombres que Dios levantó en las diversas etapas de la historia de la iglesia para fortalecer, para enseñar, para combatir ese olvido de esos hombres que Dios levantó. Hace parte de la decadencia cultural también de la iglesia. Recordemos algo, Dios le ha dado maestros a la iglesia, pero algunas personas creen que solamente los maestros que hoy están vivos y olvidan toda la cadena de maestros que Dios ha dado a su iglesia en los últimos 2000 años. Olvidan a los grandes padres que enfrentaron los ataques de las filosofías de su tiempo y que lo hicieron con altura, que lo hicieron con dignidad, que lo hicieron con fortaleza de carácter y fortaleza intelectual también, porque asumieron el reto de un debate cultural amplio. No debemos olvidar esa amplia tradición intelectual de la que somos herederos como iglesia, y realmente da gran dolor la forma como hoy, siglo XXI, es increíble la ignorancia cultural que tiene la iglesia de sus propios pensadores. Hace tiempo hablaba con un joven de una iglesia y yo le decía, los grandes intelectuales cristianos. Y el joven me interrumpió y me preguntó, ¿intelectuales? ¿Cómo así? Sí, la iglesia ha tenido grandes pensadores. Hoy, Occidente reconoce que una de las grandes mentes fue el famoso Agustín de Hipona. Y uno puede preguntar, ¿usted sabía que Agustín de Hipona tenía un tratado sobre la educación? ¿Han leído los creyentes de hoy por lo menos unas confesiones de Agustín o una ciudad de Dios? Es realmente lamentable el estado de ignorancia de los padres que son los formadores intelectuales de sus hijos. La Biblia muestra con claridad que la casa paterna es el lugar de la formación. En la Biblia, la casa es el lugar por excelencia donde los hijos son educados. En la Biblia, los padres son los principales maestros del niño y a ellos se encargó Dios la educación. Si usted revisa Génesis 18, capítulo 19, nos muestra cómo Dios sabía que Abraham educaría a sus hijos. Si recordamos el famoso texto que ha sido también objeto de enseñanza de Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9, estas palabras tú le enseñarás a tus hijos cuando vayan en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Toda la vida es un escenario de enseñanza para los hijos. Puede revisar el Salmo 78, versículos del 3 al 4. Puede revisar Efesios 6, 4, que es un texto que todos conocemos. Puede revisar usted como padre todo el capítulo 4 del libro de los Proverbios,
donde le habla de la amplia gama de temas que son enseñados por los padres a los hijos. Recuerde algo, Proverbios habla de cómo los grandes reyes eran educados por sus padres. En el hogar se aprendía el culto o la liturgia. Esto es así desde el Antiguo Testamento. Se enseñaba en el hogar la historia del pueblo de Dios. Recuerden el tour de la paz. Cuando el pueblo judío se sentaba a comer, los hijos preguntaban, Padre, ¿qué es este rito que hacemos hoy? Y ese lugar era el momento donde el padre le enseñaba la historia del pueblo al niño, le decía, hoy nosotros recordamos que nuestros padres fueron esclavos en Egipto, que Dios con brazo extendido y mano poderosa los sacó, los llevó por un desierto y nos entregó esta tierra y por eso nosotros hacemos este rito. Note algo, la historia de redención que relata la Biblia también es nuestra historia. Pero no enseñamos esa historia a nuestros hijos. No les enseñamos ni siquiera ninguna historia muchas veces. Los hogares, los niños aprendían la sabiduría. En los hogares, los niños aprendían la ley del pueblo, la ley de Dios. Eso lo puede ver en Deuteronomio 6, del 20 al 25. Así que en el hogar se aprendían las tradiciones sapienciales, la sabiduría, las tradiciones legales, las historias del pueblo y las liturgias. Todo eso se aprendía en el seno del hogar. Era costumbre incluso en esa época, en esa sociedad agrícola, que los padres enseñaran ellos directamente el oficio o trabajo a sus propios hijos. Evidentemente sabemos que hoy, por muchas situaciones, no es fácil que un padre enseñe una profesión a su hijo y además hay ciertos requisitos de competencias y certificaciones y demás. Pero eso no quiere decir que nosotros como padres no vamos a participar activa, consciente y responsablemente en esa formación que están recibiendo nuestros hijos. El antiguo Israel tenía métodos de pedagogía que es bien interesante que nosotros pudiéramos rescatar y que incluso la iglesia rescató. Uno de los métodos pedagógicos más usados en la Biblia es la pregunta y respuesta. Ejemplo de ello lo podemos ver en Éxodo 12, el tema de el niño pregunta qué es este rito y el padre le responde, mira, esto es esto, esto y esto. Deuteronomio 6, del 20 al 21 también. Pero miren que la pregunta o preguntar al hijo o que el hijo preguntara era de la forma como se interactuaba y se resolvían cosas. La enseñanza rabínica, incluso hasta el tiempo de Jesús, utilizaba el caso problema o las preguntas elaboradas como una técnica pedagógica. Es común ver en los relatos del Nuevo Testamento cómo las diferentes escuelas, fariseos, saduceos, vivían en un permanente reto de cuestionar al otro, preguntar al otro, formularle un problema para que lo resuelva. Creo que uno de los más famosos es cuando le plantean el caso a nuestro Señor de el tema de la mujer. Dice, un hermano se casó y no tuvo hijos, otro hermano se casó y no tuvo hijos, en fin, así se casó la mujer varias veces. Al final, en la resurrección, ¿de quién será ella mujer? Recordemos que había la idea saducea de que no había una resurrección. Le preguntan al Señor para demostrar, según los saduceos, la inconsistencia lógica de esa creencia con este ejemplo, y el Señor responde, se equivocan y les da una respuesta
Y incluso les dice, acuérdense que Dios dijo, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Luego, hay una resurrección, pero no como ustedes la están entendiendo. Y les aclara porque no se casarán ni se darán en casamiento. Ese método de formular un problema y que el estudiante lo resuelva en base a lo que antes ha aprendido, es un ejercicio que nosotros podemos seguir utilizando incluso en nuestros hogares. También estaba, por supuesto, la enseñanza directa, donde el padre se dedicaba a enseñar al hijo, pero lo hacía en la vida diaria. Por eso Deuteronomio 6, recordemos, cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, le enseñarás, le vas a transmitir, le vas a explicar, le vas a enseñar. Y luego vas a complementar eso con preguntas sobre esos temas para cerciorarte de que ha aprendido de tal manera que pueda resolver situaciones de la vida diaria con base en la palabra. Pregunto, ¿estamos formando nosotros a nuestros hijos para que ellos se puedan enfrentar a todos los retos del mundo, resolviendo y aplicando la escritura a esa variada situación de vida a la que se van a enfrentar? Porque si no, eso es un ateísmo práctico. Yo te enseño, pero no sabes cómo aplicarlo a tu vida diaria. El corazón de la formación de los niños en esa época era la memoria. Los hijos aprendían de memoria la escritura, pero no era simplemente para repetir. Ellos debían ser capaces de repetir lo que estaba escrito, pero además de eso, con el ejercicio de la pregunta, ellos debían ser capaces de aplicar eso que sabían de memoria a situaciones variadas. La Biblia siempre habla de guardar en el corazón, que es sinónimo de guardar en la mente. De tal manera que hoy nosotros también incluso vemos que definitivamente hay cosas que nosotros debemos guardar en nuestra memoria, conocimientos que debemos tener afianzados, claros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso se está perdiendo. Hay una gran superficialidad en la mentalidad contemporánea y nosotros como padres debemos preocuparnos porque nuestros hijos no sean de esas personas que se dedican a repetir eslogan, que tienen un mundo de conocimiento con 1 centímetro de profundidad y que no saben aplicar nada de lo que saben, o más bien dicho, que no saben nada. La disciplina en el contexto de la familia. En hebreo, el concepto de disciplina está asociado con musar, palabra que tiene un amplio espectro: disciplina, corrección, reprensión, castigo, escarnio corporal. Lo mismo sucede con el término griego correspondiente, que es paideia, que es instruir, educar, enseñar, corregir, disciplinar, castigar, azotar, disciplina, corrección, instrucción, educación. Para eso vemos muchos textos de la Escritura: Proverbios 23, 3, 14, Proverbios 13, 24, Proverbios 25, 9, Proverbios 19, 18, Hebreos 12, del 9 al 11. Son textos que pueden revisar con calma. Pero en este primer aspecto quiero que tenga claro, la educación es un arte difícil. Dice la Biblia que la locura está enraizada en el corazón del niño y que vivimos en una sociedad que está depravada y que arrastra al mal. Tanto que los padres están abrumados por cuidados de todas las áreas. Tenemos que preocupar por lo que ven, por lo que les enseñan en colegios, por lo que les enseñan los amigos, por todo lo que está presionando esta sociedad para quedarse con la mente y el corazón de los niños y jóvenes.
Y en este punto, nosotros como padres tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de la educación. Y aquí me voy a apoyar en una cita extensa de C.S. Lewis, de la misma obra con la que venimos trabajando, La abolición del hombre. Y él habla de los objetivos de la educación. Y él comienza diciendo así: San Agustín define la virtud como el ordo amoris, el correcto amor. La ordenada condición de los sentimientos en la que cada objeto se concede el tipo de grado de amor apropiado a él. Lewis dice: padres, lo primero que deben formar en sus hijos es el amor correcto, que amen las cosas adecuadas. Que amen las cosas adecuadas. Y la Biblia nos lo enseña. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque si el niño pone su amor en el principal objeto, todas las cosas secundarias van a caer por su justo peso en su adecuado lugar y proporción. Si se aman, se conoce el grado de afecto que tiene cada cosa, el grado de amor que le debemos dar a cada cosa. Esta es quizás el área donde nosotros vemos el mayor desorden. Vemos personas que aman más a su perro que a su hijo. Vemos personas que aman más un videojuego que a su esposa. Vemos personas que aman más cualquier cosa que nosotros vemos que realmente no tiene un valor, que los verdaderos valores. Todo está invertido, todo está desajustado. No hay un amor correcto por las cosas correctas. Lewis después cita a Aristóteles y dice: Aristóteles dice, el propósito de la educación es hacer que al pupilo le agrade y le desagraden las cosas adecuadas. Ética a Nicómaco. Miren esto: que le agrade, placer, y le desagrade, rechace cosas que no son adecuadas. Es interesante cómo se define en la educación clásica la formación de una persona. Una adecuada formación es aquella que tiene el amor correcto, que le agradan las cosas adecuadas, que rechaza las cosas que son inadecuadas. Pero hoy nuestra educación dice que no hay ninguna distinción objetiva en las cosas y que todo tiene igual valor. Pero nosotros desde la Biblia entendemos que la verdad, la santidad, son cosas que a Dios le agradan. El pecado, la mentira y todo lo demás son cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, formar adecuadamente a un niño es que tenga la claridad suficiente para distinguir qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Pero más allá de eso, el tema es que se deleite en eso que agrada a Dios. La verdadera formación está no solamente en que entienda el acto, sino en que tenga el amor correcto, es decir, que obedezca el mandamiento por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él debe conocer el mandamiento, pero la obediencia real, profunda al mandamiento, nace de que ama a Dios de tal manera que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Le agradan las cosas adecuadas y le desagradan las cosas que no son adecuadas. Dice: cuando llega la edad del pensamiento reflexivo, el alumno que ha sido formado en los aspectos ordenados, los sentimientos adecuados, encontrará fácilmente los primeros principios de la ética. Pero para el hombre corrupto serán imposibles de ver y no podrá progresar en esa ciencia. De nuevo, Aristóteles, Ética Nicómaco, numeral 1095b. Sigue comentando Lewis: antes que él, Platón había dicho lo mismo. El pequeño animal humano
no tendrá las primeras respuestas correctas. Habrá que educarlo para que sienta placer, agrado, desagrado, aborrecimiento ante las cosas que son placenteras, agradables, desagradables y aborrecibles. Pero miremos hoy con detenimiento las cosas que son adecuadamente, pero hoy nuestra sociedad cree que todas las cosas valen lo mismo y que todos los sentimientos son correctos, de tal manera que los sentimientos definen hoy la ética y un conjunto de pasiones desordenadas es lo que está guiando nuestra sociedad. Lo vemos y vemos cómo esa ideología se ha hecho cada día más fuerte y forma la mente de los jóvenes. La juventud correctamente educada, decía Platón, es aquella que puede ver con más claridad lo que está mal en las obras mal hechas del hombre, con los productos defectuosos de la naturaleza, y que con justo desagrado puede despreciar y odiar lo carente de belleza, aún desde su más tierna edad, y que puede deleitarse alabando la belleza, recibiéndola en su alma y nutriéndose de ella, de modo que llegue a ser hombres de noble corazón, todo ello antes de la edad de razonar, de modo que cuando la razón llegue a él, entonces, habiéndose formado así, el joven reciba con brazos abiertos y la reconozca gracias a la afinidad que siente por él. Lo que toda esta cita nos enseña es cómo nosotros como padres debemos tener un objetivo muy alto al formar a nuestros hijos. Les formamos para que amen las cosas que deben amar y para que aborrezcan las cosas que deben aborrecer. Y una de las cosas que deben aborrecer es el pecado en todas sus expresiones, en sus expresiones de malos sentimientos, en sus expresiones de malos pensamientos y de malas acciones. Por eso la formación de este sentido de la ética, de la belleza, debe ser importante para la madurez humana. Pero nosotros vemos cómo hoy se llama bello a unas cosas que realmente son espeluznantes. Quizás es en el arte o en el transcurrir de la historia del arte. Y aquí le recomiendo el texto de el arte moderno y la muerte de una cultura, donde se ve cómo se pasó de un arte realista que representaba la belleza de la creación o del ser humano en sus actividades cotidianas, a los mamarrachos a los que hoy se les llama arte y que no forman la estética y las emociones de la persona, a los desórdenes que se representan hoy en cuadros, al punto que nosotros hemos o nuestra sociedad ha llegado a llamar arte a la exhibición de un inodoro en un museo. A ese grado de degradación de la belleza ha llegado el ser humano. Ni qué decir del desastre de aquella ruido, desorden, estupidez que ahora le llaman música. Pero todo eso ha sido la pérdida de una música que representaba la armonía, de una música con un sentido profundo de las cosas, que ha ido degradando hacia la pornografía cantada y a los insultos cantados que se convierten en los referentes culturales de los jóvenes. Si eso no es combatido, nuestros jóvenes sufrirán los efectos de ese nihilismo y de ese desorden espiritual, mental, emocional. Y lo estamos viendo. Se está viendo en el alto índice de suicidios juveniles, que no es la muestra del efecto, esa mala formación de sus emociones, de su mente, de su carácter. Está causando estragos en ellos. Las emociones hoy se han convertido en la máxima guía de las decisiones. Y emociones que no tienen ningún filtro de verdad o de la verdad. Emociones que no se corresponden con la realidad. Pasiones desordenadas. De nuevo, hoy los maestros antes inculcaban a los niños que habían cosas determinadas que debían producir
emociones congruentes con eso. Creían, de hecho, que los objetos no simplemente recibían cosas, sino que merecían cosas. Hay objetos que merecen que se les diga, eso es bello, y hay objetos que merecen que se rechacen como eso no es bello. Pero todo eso se ha perdido. Sin esta formación integral, emocional, intelectual, si nosotros como padres no ampliamos esa mirada, no vamos a lograr impactar a nuestros hijos para Cristo, para su vida espiritual, y mucho menos para que para la gloria de Dios sean un referente en este mundo perdido. Y habiendo tratado todo el tema de la formación emocional y estética necesaria, hablemos un poco más del tema intelectual. Proverbios 4:2 dice, porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Como decía Vargas Llosa al principio, la iglesia en su historia ha hecho grandes aportes al área de la educación. Es enorme el impacto de la Biblia en la literatura, es enorme el impacto de la Biblia en las ciencias, en el conocimiento, ha sido significativo. Ahí puede por lo menos consultar el texto de la herencia del cristianismo, 2 milenios de legado del profesor Vidal, o el legado de la reforma y su herencia para el futuro, también de Vidal. El texto de impacto demoledor también habla sobre todo cómo Occidente ha sido formado por el cristianismo. El profesor Vishal Mangalwadi también escribió un texto que se llama El libro que dio forma al mundo. Cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Incluso autores católicos como el profesor Zanotти escribe recientemente un texto que se llama Judeocristianismo, Civilización Occidental y Libertad. Un ensayo sobre cómo esencialmente el judeocristianismo son las ideas que han construido Occidente. Padres, eso lo debemos conocer para formar a nuestros hijos en esa cosmovisión cristiana profunda y integral. En la Edad Media se formaron escuelas que enseñaban lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. A saber, estas expresiones medievales significan 3 vías y la segunda 4 vías, que se aplica respectivamente al primer y al segundo ciclo de las 7 artes liberales que surgen a partir del siglo VI, cuando desaparecen las antiguas escuelas clásicas. Las materias trivium, también llamadas artes sermonciales, comprenden los conocimientos de gramática, retórica y dialéctica, la argumentación, el análisis de argumentos, el análisis de tesis contrarias y cómo decantar para una de esas tesis. Era parte de la formación básica que todo ser humano tenía en esa época medieval. Se habla de la edad del oscurantismo, la Edad Media fue la edad de la oscuridad. ¿Sabe algo? Compare las obras de la Edad Media con las obras actuales y se encontrará que lo que hoy llamamos desarrollo cultural frente a esas obras de la Edad Media son unos paquitos de Condorito, lo que hoy llamamos cultura frente al conocimiento que los medievales tenían, conocimiento que hizo posible la ilustración, conocimiento que hizo posible el desarrollo de las ciencias. Es mentira que simplemente pasamos por una etapa donde no hubo conocimiento y de pronto estalló. Es mentira. Eso es eslogan, eso es ideología, eso es mala historia, eso es mala educación, eso es mentira. Ningún historiador serio hoy reconoce esa mala tesis, pero es lo que le siguen enseñando a nuestros hijos en el colegio y ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo enseñarles que eso es mentira. A ese grado de degradación cultural hemos llegado. Cuando hoy
Muchos jóvenes se gradúan del colegio sin nunca haber leído realmente una obra clásica, ni una. Todo es los resúmenes del resumen que encuentran en internet. En cambio, cuando usted ve esta resurgir de la educación clásica, incluso es interesante, ¿sabe? Hoy hay proyectos educativos de centros de formación cristiana, de colegios cristianos, que están rescatando esta herencia clásica para enseñarles a los niños. La segunda etapa comprendía los conocimientos de aritmética, geometría, música, que eran los rudimentos que debían tener los aspirantes a formar parte del clero. Es decir, esa era la formación de los futuros sacerdotes. Filosofía, retórica, arte, música. Y así se formó Occidente. Nosotros hoy debemos estar conscientes de esta decadencia cultural. ¿Cómo esta decadencia cultural parte de que como padres muchas veces por nuestra propia negligencia dejamos de preocuparnos por el legado cultural que le estamos dejando a nuestros hijos? A veces nos ocupamos simplemente de tengo que dejarle una casa a mi hijo, tengo que dejarle esto a mi hijo, tengo que dejarle cosas materiales. Hermano y amigo, pregúntate, ¿cuál es la herencia espiritual? ¿Cuál es la herencia cultural? ¿Cuál es la herencia intelectual que tú le estás dejando a tu hijo? Mucho de la cultura fue el fruto del impacto del cristianismo en la historia. Muchos autores clásicos de las grandes obras que hoy la humanidad reconoce fueron creyentes. Y muchos otros, a pesar de no haber sido creyentes, reconocieron directa o indirectamente el gran impacto y beneficio que el cristianismo generó para el mundo. Hemos de reflexionar nosotros, como pensadores cristianos, qué áreas del saber hemos abarcado y qué hemos aportado. Pensemos como padres que en nuestras manos está formar a nuestros hijos con la cultura más amplia que podamos, y quiera el Señor a partir de esa formación utilizarlos para la gloria de Dios en las diferentes áreas. Pero esa formación de las ideas, de las buenas ideas, parte de la casa. Parte de que nosotros leamos a nuestros hijos, que los pongamos en contacto con las escrituras y los pongamos en contacto con las grandes obras del pensamiento. Consultemos a esos autores creyentes que escribieron sobre diversas áreas: historia, ciencia, literatura, poesía, economía, filosofía. Formemos un ser humano integral. Hay un gran abanico de pensadores creyentes que se ocuparon de muchas áreas del saber que lastimosamente nosotros ni siquiera conocemos. No creamos que con responsabilizar, ser diligentes en escoger un buen colegio para nuestros hijos, ahí termina todo. No, esa delegación, esa agencia que nosotros le damos a un colegio no es suficiente. Nunca nos podemos desvincular de esa formación. Debemos estar atentos de lo que leen por internet, de lo que encuentran, de las informaciones poco fiables y de los eslogans con los que están llenando a los niños, de las ideologías que les están enseñando. Necesitamos prepararnos. Sabemos que no somos competentes en todas las áreas del saber, pero necesitamos como padres formarnos. Hermanos, padres, les ruego que seamos conscientes del papel decisivo que juega nuestra influencia, del rol que juega la familia en la formación integral de los hijos para la gloria de Dios. Sin duda, este es un compromiso que nos exige mucho y que Dios nos ayude, porque para esto, ¿quién es suficiente? Pero lo primero que nos exige es nuestra propia formación como padres, y en esto que Dios nos ayude.
El pastor MacArthur dice, lo que hace que la paternidad parezca difícil son nuestras propias incongruencias y debilidades. Esto se debe a que, ante todo, la crianza de los hijos es una tarea espiritual, una tarea en la cual la rectitud moral personal, el dominio propio y la mortificación de nuestra propia carne son todos prerequisitos para disciplinar e instruir a nuestros hijos. En resumen, la única manera de ser un papá que guíe bien a nuestros hijos es ser un padre que viva bien, que viva dentro de la Escritura. Las exhortaciones, hermanos, para terminar. No dejemos que el afán de la vida diaria nos distraiga de la labor formativa que como padres debemos ejercer. A veces nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, todo eso nos trae de esa labor formativa, de estar ahí presentes para nuestros hijos. Que Dios nos perdone y que podamos rectificar eso. Trabajemos conscientemente sobre la paternidad, sobre la maternidad, estudiando los pasajes de la Escritura que son relevantes en este asunto, apoyándonos en una buena literatura de creyentes serios que nos ayuden a ampliar y profundizar. Padres, hermanos, preocupémonos por tener una cultura más amplia y una cosmovisión seriamente formada para poder ayudar a nuestros hijos y formarlos en esa cosmovisión en medio de un mundo que respira caos y confusión en casi todas las áreas de la vida y del saber. A los padres jóvenes, aprovechen la experiencia de padres que han criado hijos en la amonestación del Señor. No tienen por qué estar solos en esa labor tan grande. A los mayores, a los ancianos y ancianas de nuestra iglesia, preocúpense por ayudar a los matrimonios jóvenes, aconsejar, guiar en esa labor de ser padres. A los jóvenes, algún día serán padres. Prepárense desde ahora para ello. La juventud es el tiempo de formar ese carácter que les ayudará a asumir el rol de guías de un hijo. La juventud es el tiempo de sembrar lo que les ayudará a vivir para la gloria de Dios, matrimonio y educar hijos en el temor del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén.